Nosotros encontramos en la Biblia muchas veces, por Jesucristo, por los apóstoles, donde nos advierten que tengamos cuidado de que no seamos engañados. Mirad que nadie os engañe. Y nosotros en ese sentido tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y yo estoy viendo en muchos videos que salen en YouTube, porque ahora el enemigo pues no necesariamente ataca a la iglesia, al verdadero creyente, enviando un emisario de los de él a congregarse juntos, como dijo Jesucristo, que el trigo y la cizaña, ¿no? Sino que el enemigo está usando el sistema de los celulares. Y cuando uno se pone a escuchar muchos mensajes que hay, verdaderamente tenemos que tener cuidado. Y hay una creencia en algunos teólogos, y hay mensajes de esos grabados, que hablan al respecto de lo que voy a mencionar, donde hablan que en el capítulo 6 de Génesis, cuando dice la Escritura, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, lo que ellos les dio la gana. ¿Cuántas? Tuvieron hijos. La Biblia dice ahí en Génesis que estos fueron los hombres de genombres para aquel entonces. Y muchos están enseñando hace tiempo que cuando en ese capítulo 6 dice que las hijas de los hombres, o sea, que los hijos de Dios, tomaron para sí mujeres, ellos interpretan que los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Y esto va a tiempo que yo lo estoy escuchando, pero uno tiene que asegurarse que cuando vaya a hablar del tema que sea de la Escritura, para cualquier pregunta, cualquier duda, sea la misma Escritura la que nos dé la correcta respuesta. ¿Ok? Cuando nosotros lo vemos en Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y señoré sobre todo lo que Dios había creado, le dio autoridad delegada. Pero además le dijo que se multiplicaran. Esa palabra de la multiplicación que Dios estableció en la Biblia solo menciona la multiplicación del ser humano. Entre un hombre y una mujer se casan, van procreando hijos y así el género humano se va multiplicando porque así lo estableció Dios. ¿Ok? La Biblia no dice cuando habla de los ángeles que ellos son como los seres humanos, que para que sean muchos allá en el trono celestial, pues están llamados a multiplicarse. Y aquí tenemos, o estamos ante la disyuntiva, si creemos lo que dice la Biblia o creemos lo que dicen algunos teólogos,
al respecto. Y para mí, el mejor que nos puede enseñar sobre este tema, si lo que dijo Moisés en ese escrito ahí en el capítulo 6 de Génesis, cuando dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, para mí el mejor que nos puede enseñar y sacar de duda es Cristo mismo. Hay una secta religiosa en los tiempos de Cristo llamada los saduceos. Ellos tenían, o sea, ellos eran judíos, pero una secta de ese grupo, pues le llamaban los saduceos. No creían en espíritus, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en ángeles. Tenían muchas creencias que estaban equivocadas. Cuando Cristo estaba predicando, ellos le hacen una pregunta a Jesucristo, pero la intención de esa pregunta no era para que les clarificara una duda que ellos tuvieran, sino que fue una pregunta capciosa. Y le citaron las escrituras, lo que estaba escrito, y le dijeron a Jesucristo que estaba establecido que cuando un hombre se casaba con una mujer y ese hombre moría sin haber dejado descendencia, que un hermano del que había muerto podía o debía casarse con la viuda para que así estableciera la descendencia del que había muerto. Le dijeron a Cristo que el suceso sucedió con 7 hombres. Los 7 se casaron con esa mujer y uno a uno fue muriendo. Murieron todos y de ninguno de ellos, esa mujer tuvo descendencia. Ahí es donde viene la pregunta capciosa de los saduceos a Cristo y le dijeron: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer ella? Porque fueron 7, ninguno dejó descendencia, pues en la resurrección, ¿de cuál de ellos 7 ella será la esposa? Cristo le dijo: ustedes erráis porque desconocen las escrituras. Y Jesús le dijo que en la resurrección, aquellos que sean dignos de ser resucitados en la primera resurrección para que estén con Cristo, pues ahí no va a haber casamiento entre hombres y mujeres. Cristo dijo que para ese entonces los que estemos con Él vamos a ser igual a los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Para mí Jesucristo está contestando la verdad de este asunto, de que cuando en Génesis capítulo 6 que dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y tuvieron hijos. Los que creen esta creencia rápido citan al libro de Job en el capítulo 1 de ese libro, cuando dice que en cierta ocasión los hijos de Dios se reunieron para presentarse ante Dios
y Satanás entró juntamente con ellos. Y porque ahí le llama a los ángeles hijos de Dios, pues eso es la única confirmación que ellos tienen para justificar su creencia y para enseñar de que los hijos de Dios eran ángeles. Para mí Cristo le está diciendo a los tales, y no entienden, ustedes erráis, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cristo dice que en la resurrección, repito, vamos a ser igual que los ángeles. El casamiento entre un hombre y una mujer, Dios lo estableció para que se diera aquí en la tierra. En la tierra. Y yo he estado pensando en esto va mucho tiempo, pero yo tenía que asegurarme de quién me podía contestar si estos teólogos que enseñan esto estaban bien, hasta que encuentro en las Escrituras que Jesucristo mismo me aclara y nos aclara cualquier duda que pueda haber. Entendiendo que en el Salmo capítulo 5 y verso 6 dice que Dios aborrece la mentira. Apocalipsis 22 dice que los cobardes y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. O sea, yo entiendo que el que ministra la palabra de Dios a otros, tenemos que tener mucho cuidado. Yo no puedo estar ministrando una palabra porque hace 10 años atrás que yo la escuché de diferentes pastores o evangelistas que decían lo mismo. Porque ese es el problema, uno de los problemas grandes que hay hoy, es que hay muchos que se levantan como pastores ellos mismos, forman un grupo de personas y en vez de traer alimento fresco, enseñando la palabra correctamente, lo que están es repitiendo lo que aprendieron en el error. Ellos siguen, fueron engañados, como dice la palabra, y estos a la vez siguen engañando a otros. Por eso es que Pablo elogió a los de Tesalónica, a los bereanos, perdón. Los elogió cuando él le predicaba la palabra. Y Pablo supo que después que él le ministraba la palabra, ellos iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo le decía era verdad. Pablo no le llamó la atención y les dijo, ustedes tienen que reconocer que yo soy un apóstol de Jesucristo, no nombrado por hombres o concilio, sino que el llamado de Pablo, él podía, fue ese llamado de Cristo personalmente que lo eligió para ser apóstol a los gentiles, aunque él comenzó predicándole a los judíos, pero después pasó a los gentiles, donde él es que recibe la revelación. Como le dijo al rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál fue la visión que tuvo Pablo? No solamente de Cristo, sino de Cristo y la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso es que en las 13 cartas que Pablo escribe, el tema de él es Cristo y la iglesia como cuerpo orgánico. Es orgánico porque tiene vida y esa vida es Cristo. ¿Ok? Y él dejaba anciano. Por ejemplo, a Timoteo lo dejó en Éfeso para que se cuidara a él y a la congregación, la cual Pablo lo dejó como anciano, para que no enseñaran diferentes doctrinas, que se cuidara él y a los que le iban a escuchar. Y así sucesivamente en todas las cartas. Para ese tiempo habían engañadores
se han ido multiplicando y por eso tenemos que cuidarnos. Y hay una palabra que nosotros leemos en Génesis, yo he grabado creo que 3 ya mensajes sobre cuando Dios comenzó a crear todas las cosas, y dice que al principio, cuando había tinieblas, había un abismo donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, hasta que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero cuando vemos el orden de creación de Dios, vemos a Dios separando lo que para Él no puede estar junto. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y es lo que a través de las Escrituras encontramos el yugo desigual. Eso lo vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. No en todos los versículos bíblicos, pero sí el tema se va desarrollando donde Dios no quiere la mezcla. Por ejemplo, el pueblo de Israel que Dios escogió como su pueblo para que le fuera un reino de reyes y sacerdotes, era un pueblo agrícola. Y cuando usted estudia el libro de Levítico, por ejemplo en el capítulo 19, Dios le prohibió que en el terreno donde ellos iban a sembrar la semilla, no sembraran en ese predio de terreno con diferentes clases de semillas. Si sembraban en un predio de terreno el trigo, pues no podían sembrar junto con el trigo otra semilla. Dios lo prohibió. Dios prohibió que cuando fueran a arar el terreno, no enyugaran un buey con un asno. Eso estaba prohibido por Dios. Es lo que yo creo que en este tema podemos pensar un poquito y pedirle entendimiento a Dios sobre el tema de la santidad. Porque cuando Dios nos llama santos, tenemos que entenderles que somos un pueblo separado de cuántas cosas Dios nos quiere separados. Eso tenemos que estudiarlo a la luz de la Escritura. ¿Y para quién es que debemos ser separados? Para Dios. Como dijo Cristo, sed santos, porque vuestro Padre es santo. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque cuando se dice una mentira, que se le da un barniz de verdad, hoy hay un % bien alto de creyentes que se congregan, pero no estudian la Biblia y son engañados. Tanto el que ministra que ha sido engañado, estos siguen engañando a los que le escuchan. A los que le escuchan. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando una mentira se comienza a enseñar como verdad, usted la escucha, la recibe, la sigue repitiendo y la sigue escuchando, esa mentira llega a un momento en nosotros que la creemos como verdad. Y de tal manera que cuando nos toca hablar del tema, lo decimos también como si fuera una verdad. La mentira se perpetúa en nosotros si nosotros queremos y no ponemos de nuestra parte como una verdad o parte de la verdad. Y el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 4, en el verso 11, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Jesucristo en su ministerio terrenal, cuando él ministraba, él decía, las palabras que yo hablo
no son mías. Lo que yo escucho decir al Padre, eso es lo que yo hablo. Cuando usted coge a Moisés, que fue a ungir a Aarón, a su hermano Aarón como sumo sacerdote, ustedes van a ver que Moisés, ordenado por Dios, mojó sus dedos en el aceite de la unción, se lo puso en el óvulo de la oreja a Aarón. ¿Qué quería decir eso y qué quiere decir eso? Que Aarón estaba llamado solamente a escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios se le presenta a Isaías entiende que es Dios el que le está hablando y se presentó. Se dio por muerto porque mis ojos han visto a Dios. Y como estaba estipulado que el que viera a Dios iba a morir. Pero dice que él vio cuando el que se le aparece que es un carbón encendido del altar y lo pasó por ¿dónde? Por los labios. O sea, purificó los labios de Isaías porque Isaías ya Dios lo había elegido como profeta de él. ¿Ok? Y nosotros, los creyentes, estamos llamados a escuchar para poner en práctica lo que tengamos que poner en práctica solamente cuando se nos habla correctamente de la palabra de Dios. Mire cómo es la mentira. La Biblia podemos encontrar 4 o 5 diferentes lugares de la Escritura donde nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero la mentira comenzó del siglo IV en adelante, se siguió ministrando y edificando edificios, llamándoles templo, casa de Dios o iglesia. Después de los 2000 años que han pasado, esa mentira se dice, se proclama como si fuera verdad. Y usted le pregunta a un pastor, usted le pregunta a muchos hermanos que se congregan el domingo a las 10 de la mañana y usted los encuentra en el camino a las 9 de la mañana que van de casa. ¿Para dónde tú vas? Voy para la iglesia. Y después que llegan a ese edificio, hermano, el mejor sitio que nosotros hemos escogido para hoy es estar en la casa de Dios. Y eso se dice con una certeza como si eso fuera verdad. Porque la mentira no cautivó las mentes de los tales de un día para otro. Eso ha cogido años y años y años y se sigue perpetuando. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser desaprendidos para poder aprender la verdad. Aunque la verdad es Cristo, pero la enseñanza de Cristo es verdad, la de los apóstoles, porque los apóstoles ministraban conforme a como el Espíritu Santo le daba. Yo no sé cuántos aquí se han dado cuenta que cuando comienzan a leer el libro de los Hechos, cómo era que el Espíritu Santo se manifestaba en sanidades, inclusive resucitando muertos a través de los apóstoles. Entonces hay muchos que anhelan eso y no es malo anhelar. La pregunta es, ¿pero por qué hoy no se está dando? Yo siempre he dicho que cuando Jesucristo habló del Espíritu Santo, en Juan capítulo 14 y capítulo 16, Jesucristo hablando del Espíritu Santo dijo que Él nos iba a guiar a toda verdad y que el Espíritu Santo iba a tomar de lo de Cristo
y nos lo iba a hacer saber. Y esto no es para personas exclusivas. El Espíritu Santo vino a guiar a toda verdad y a toda justicia, a tomar de lo de Cristo y hacérnoslo saber, es a todos los creyentes que hemos nacido de nuevo, porque ahí se aplica de que nosotros somos el real sacerdocio. Por eso es que el real sacerdocio se manifiesta en la práctica. Por ejemplo, cuando nos reunimos, ¿qué dice Pablo en 2 Corintios 14? ¿Qué hay pues, hermano, cuando os reunís? En el verso 26. Cada uno trae. Cada uno trae. ¿A qué nos enseñó la religión? A venir a buscar. Hay muchos anuncios en locales de evangélicos donde usted ve un anuncio: venga el domingo a buscar su milagro. Y hay muchos que van con esa mentalidad. Entonces, no se dan cuenta que el milagro del cual nosotros estamos llamados a estar agradecidos, y por eso alabar a Dios, es que Dios nos ha concedido el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermano, es un milagro de parte de Dios. Es un regalo de parte de Dios que yo no me lo puedo ganar, ni usted tampoco. Pero eso fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo y nos dice a nosotros. Y como hemos hablado en otras veces, Nicodemo no era cualquier persona allí en Israel. Era un hombre venerado, considerado como un maestro de la ley. Y él, cuando vio a Cristo, que fue de noche donde él, por miedo a los judíos, ¿cuál fue el tema que le puso a Cristo? Sabemos que has venido de Dios como maestro, un maestro mejor que yo. Yo entiendo que Nicodemo entendió eso porque le dijo, nosotros entendemos, o sea que él hablaba con otros que creían lo mismo. Creemos que tú has venido de Dios porque nadie que no venga de parte de Dios no puede hacer las cosas que tú haces. Fíjense que Nicodemo le está como dando un brillito a Jesucristo, elogiándolo. Pero Cristo bien claro lo dijo en otra ocasión: yo no he venido a buscar gloria de los hombres. Así es que, Nicodemo, el tema que yo te traigo a ti es que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y tierra nueva es que Él va a remover la primer creación, que es este mundo, esta tierra, el sol, las estrellas, el cielo. Todo va a ser removido. Lo movible, Él lo va a desaparecer para establecer lo inconmovible. Entonces, en ese nuevo reino, en esa nueva tierra, donde va a haber cielo nuevo, ahí todo tiene que ser nuevo. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Nosotros tenemos que ser un pueblo
donde cada uno nos examinemos si estamos en la verdadera fe. Y si estamos en la verdadera esperanza. Porque lo que uno tiene, no tiene que esperarlo, dice Romanos 8. Pues ya lo tiene. Pero si no lo tenemos, hay promesas de parte de Dios, entonces con paciencia lo esperamos. Entonces la fe que nosotros estamos llamados a tenerla, hasta en eso, muchos predicadores están mintiendo. Porque cuando le dicen a un pueblo, y dentro de esa congregación hay un hermano o hermano, matrimonio, lo que sea, que piden oración porque su cuerpo se siente enfermo, tienen una enfermedad. Pues creen en la oración y proclaman sanidad para ese hermano o ese matrimonio que está enfermo. Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y muchas veces por el que se oró para que Dios lo sanara, lo que hace es que se muere. El que predicó tal cosa se quiere tapar y trae una acusación para aquel que no fue sanado y dice, hermanos, hay que tener fe. Si no tienes fe, eso es lo que te va a pasar. Entonces muchos, cuando están orando por un enfermo, ¿qué citan? Gigi Ávila era Isaías 53. Declárate sano porque por sus heridas, dice la palabra, fuimos todos curados. Bueno, y eso es lo que dice Isaías 53. Pero si usted lee capítulo 8 del libro de Mateo, usted va a ver que esa palabra ya tuvo cumplimiento, era profética. Era una profecía, pero ya tuvo cumplimiento. Mateo capítulo 8 dice que en cierta ocasión le trajeron a Cristo toda clase de enfermos, lunáticos, endemoniados. Dice que a todos los sanó para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que él mismo llevó nuestras enfermedades. Eso tuvo su cumplimiento y hermano, no es que no vamos a creer que Dios tiene poder para sanar hoy. El asunto es que se está mintiendo cuando se trata de orar por un enfermo, apelando a cosas que no se debe. Jesucristo, cuando dio las instrucciones, no dijo que buscaran versículos bíblicos para orar. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Pero eso va a suceder cuando tengamos la guianza del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar y nos va a llevar a orar para que Cristo sea glorificado. Por eso hay que tener mucho cuidado con la mentira. Y somos presa fácil para creer la mentira cuando no estudiamos individualmente las Escrituras. Hermano, es que yo no entiendo lo que leo. Usted tiene que ir a las Escrituras creyéndole a Dios. Y Dios se comprometió que en el nuevo pacto no iba a haber necesidad de que alguien le dijera al hermano, ven acá y enséñame, porque él mismo se comprometió a enseñarnos.
Esa es una promesa de parte de Dios. Ahora, ¿por qué entonces nos reunimos? ¿Por qué ustedes están escuchando la palabra que yo estoy ministrando aquí? Bueno, porque nosotros tenemos que entender que Dios no obra después que Cristo murió con individuos personalmente que están fuera del conocimiento de lo que es la iglesia. Y la iglesia es un cuerpo donde ese cuerpo tiene muchos miembros y cada uno nos necesitamos. ¿Qué hacen muchos? Hermano, esto es para todos. Jesucristo lo dijo, está en Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí Jesucristo habla de muchas señales que iban a haber. ¿Cuántos son creyentes aquí? Levantamos todos la mano, pues usted puede hacer lo que Cristo dijo. Un momentito. Jesucristo no ha ido todavía a la cruz a morir cuando dijo esas palabras. Y cuando Cristo murió en la cruz, hay que entender por qué Él murió, qué ganó Él allí. Y por eso es que Él, después que resucita, les revela al apóstol Pablo qué es la iglesia. Porque Cristo lo mencionó 2 veces antes de ir a la cruz. Pero la de Mateo 16, donde Él dijo a Pedro y a los que estaban y a nosotros, sobre esta roca, Pedro, lo que tú acabas de hablar, lo que tú acabas de decir, esa revelación que tú tuviste de mí, pues sobre esa revelación que era de Cristo mismo, Cristo dijo en primera persona, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Recibió Pedro en ese momento la revelación de qué es la iglesia? No, ninguno de los apóstoles. Ninguno. Porque el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos como vida para revelarle. Vuelvo y repito, fue a Pablo el que el Señor le revela. Por eso es que le dijo al rey Agripa, yo no fui reverde a la visión celestial. Pregúntele a algunos hermanos, pastores inclusive, hermano, ¿cuál fue la visión que tuvo Pablo que él dijo al rey Agripa que no fue reverde esa visión? Que es la misma que nosotros estamos llamados a tener de Cristo y la iglesia, la cual es su cuerpo. No se quede con el nombre de iglesia nada más, porque la palabra iglesia ya debemos de entenderlo de memoria, que significa los llamados afuera. Perdón, por medio del evangelio Dios nos llamó, alguien que nos predicó, Dios nos llama, y cuando le creemos a Dios, se cumple en cada uno de nosotros lo que dice Colosenses 1:13, que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y cuando usted lee 1 Corintios 12, el apóstol Pablo, bajo la guianza y la revelación del Espíritu Santo, está explicando sobre los dones espirituales que los da el Espíritu cuando Él quiere, no cuando a mí me dé la gana. Entonces dice que primero puso apóstoles, luego profetas, evangelistas, bla, bla, bla. Entonces, pero sigue hablando del verso del capítulo 12 de 1 Corintios, que en la iglesia hay unos que el Espíritu Santo le ha dado el don de sanidad, o sea, para orar por los enfermos, no a todo el cuerpo. Hermano, porque si yo voy a hacer todo, ¿para que yo los necesite ustedes? Yo sería un llanero solitario. Y que es al pastor al único que Dios le da la revelación. Embuste. Él es parte del cuerpo de Cristo que está llevando a cabo una función, si es que Dios lo puso. ¿Ok? Si es que Dios lo puso.
A otros le da el don de profecía, a otros el don de lengua, a otros el interpretar las lenguas. Luego Pablo, cuando termina, enumera todo eso, lanza una pregunta. Ahora es una pregunta a lo que Pablo va. ¿Todos hablan lengua? ¿Todos interpretan? ¿Todos profetizan? ¿Todos tienen el don de sanidad? La contestación es no. En el cuerpo de Cristo hay algunos que el Espíritu Santo le va dando esos dones y le es dada la manifestación del don para provecho, no del que lo recibe, sino del cuerpo. Otra mentira que se ha perpetuado. Búsqueme dónde en el nuevo pacto. Si lo consigue, por favor, yo quiero saber dónde está. ¿Dónde es que cuando yo predico un mensaje, tengo que hacer un llamado para si hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo? Levante la mano el que quiere aceptar a Cristo. ¿Dónde está eso? Entonces, hay algo que es de la verdad que se ha sustituido por la mentira. Eso no es bíblico. El mensaje evangelístico, desde que Cristo lo enseñó, es que al pecador hay que decirle, arrepiéntete y conviértete. Porque hay muchos que han entendido el arrepentimiento y se están congregando y creen que Cristo viene y yo me voy con él, pero no se han convertido. ¿Qué es eso? Que como el Señor los encontró, se creen que van a permanecer así hasta que Cristo venga. Entonces no han querido someterse al proceso de transformación. Y para eso, después que yo me arrepiento, tengo que tomar la cruz. Si es que quiero seguir a Cristo todos los días para poder seguir a Cristo. Y esa cruz es que yo tengo que morir al yo. Cuando yo me convertí a Cristo, yo perdí mis derechos, perdí mis opiniones. Yo no estoy aquí para dar opiniones en el reino de los cielos. Aquí el que tiene que ser visto no soy yo, es Cristo Jesús a través de cada uno de nosotros. Y hay muchos que se congregan en diferentes lugares. Usted los ve cantando y ahí están, que olvídese. Pero cuando salen de la reunión, continúan con su rutina de vida que seguían, que tenían antes de convertirse, antes de congregarse. Por eso es que la Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero pocos los escogidos. Y por eso es que nosotros creemos que hay unas bodas. Estamos invitados para ser parte de la novia, que ha de ser la esposa de Cristo, Apocalipsis 19. Pero tenemos que entender que hay que estar vestido de boda. Y vestido de boda es que yo tengo que estar vestido de Cristo por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Aquí cantaban un cántico ahorita, que le están pidiendo a Dios en el cántico, que todo lo que hay en mi corazón, que lo cambie el Señor. Cámbialo, Señor. Pero ¿de qué corazón tú estás hablando? Hay que tener cuidado porque Jeremías 17, Dios a través del profeta Jeremías dijo, engañoso y perverso es el corazón. Mire, el diablo es perverso, es malo. Mas sin embargo, Dios habló de algo que es más malo que el diablo. Bueno, si creemos lo que dice la profecía bíblica,
En Jeremías 17, Dios hablando dice, engañoso y perverso es Satanás. No, es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para darle a cada uno conforme a su obra. Entonces, entendiendo Dios cómo es el corazón del hombre antes de estar en Cristo, hay una promesa en Ezequiel de parte de Dios que Él iba a poner en nosotros un corazón nuevo. Íbamos a tener la mente de Cristo, como dice Pablo escribiendo en 1 Corintios. Iba a poner una nueva mente y un nuevo corazón. Y eso tenemos que examinarlo en ese nuevo corazón que Dios nos ha puesto si es que hemos nacido de nuevo. Ahí no hay que pedirle a Dios que lo cambie, ni que lo mejore. Lo que yo tengo que examinar a la luz de la palabra es si quien está actuando en mí son actitudes del viejo corazón o del nuevo corazón. Porque ese nuevo corazón es conforme al plan y propósito de Dios. En el Salmo 51, que se predica mucho de él, después que David reconoció lo que había hecho, le pidió perdón a Dios, que borrara de él su iniquidad. ¿Y qué más le pidió David a Dios? Pon en mí, oh Dios, un corazón limpio, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Hermano, yo no estoy citando completo la escritura, pero está ahí en el Salmo 51. Entonces, a la larga, pues uno dice, pero ven acá, ¿cómo que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios? Bueno, usted tiene que ver el proceso que pasó David, que por eso Dios no le permitió hacer el templo, que quien lo hizo fue Salomón, porque Dios le dijo, tú eres un hombre sangriento, hay mucha sangre, tus manos están contaminadas. Dios le entregó los planos del templo, eso sí, porque se los pasó a Salomón su hijo. Pero entonces para uno entender una cosa, tenemos que dejar que la Biblia nos conteste. Fíjese donde yo busqué la interpretación de que para mí los hijos de los hombres de Dios que habla Génesis 6 no son ángeles. Porque Cristo me lo dijo, está en Mateo, que en la resurrección ni nos vamos a casar, ni nos vamos a dar en casamiento, porque vamos a ser igual que los ángeles. Pues ahí está la contestación si hay duda. ¿Entiendes? Y este proceso de que somos santos, esto hay que tener tiempo, sacar tiempo, a medida que uno va escudriñando las escrituras, y que no nos podemos apartar de Génesis 1, cuando Dios comenzó a separar lo que Él no quería que estuviera junto. Entonces, ¿por qué yo no voy a fiestas patronales? La palabra lo dice, porque esa fiesta la están celebrando a un ídolo, que es el patrón del pueblo.
En Toalta es San Fernando. Entonces, ¿a qué iba la gente ahí? ¿A qué yo iba ahí antes de convertirme? Pues yo iba a beber cerveza, a comer cuajito con guineo, a participar de lo que había ahí porque eran unas fiestas patronales. Y Pablo dice que lo que los gentiles celebran en esa fiesta no son para el ídolo, porque el ídolo nada es. Esa fiesta, quien está gozándose son los demonios. Los demonios. Y hay que tener este cuidado cuando se va a hablar de la santidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me convertí, yo escuché muchos mensajes sobre la santidad. Pero la santidad de estos mensajes que yo escuché, que fueron muchos, estaba enmarcada esa palabra en cómo la mujer vestía. A mí no me enseñaron nada más, simplemente eso. Y hay que tener cuidado, ¿no? Levítico 19, por ahí, hay una anécdota de un pastor que le dijo a una hermana que llegó en pantalones a la reunión. Citó de Deuteronomio, donde dice que la mujer no debe vestir ropa de varón. Ella le dijo, sí, la Biblia lo dice, yo lo sé. Estos pantalones, cuando dije a comprarlos, no son de hombre, son de mujer. Y número 2, yo lo veo que usted está engabanado. No puede abrirle el botón de su chaqueta y alzarla para que vea de qué está hecho ese gabán. Ahí Dios prohibió que no se podía mezclar el hilo con otra clase de... Y ese gabán no es de hilo blanco y fino como era la vestimenta de los sacerdotes. Ahí hay una mezcla de... Y por eso hay que tener tanto cuidado. Porque la palabra santidad nos aparece en la Biblia de diferentes maneras. Tenemos que ser santos y la palabra santo es separado. Pero yo me da que pensar cuando estoy meditando. Nosotros tenemos que ser santos, pero no es solamente en la forma de vestir, es en la forma de hablar también. Y cómo se está diciendo la mentira dentro del llamado pueblo de Dios y están cogiéndola como verdad. Y déjeme decirle una cosa, cuando se crea una mentira por mucho tiempo, hay que tener cuidado porque el corazón se cauteriza. Esa palabra cauterizar viene de cautín. El cautín se usa para dar soldadura. Y la mentira, cuando yo la creo a tal magnitud, viene a ser como una soldadura que están puestos en mi mente y en mi corazón. Porque queremos servirle a Dios, dejando manifestar las intenciones del viejo corazón, pero cuando está ahí en la reunión, no, aquí ahora se manifiesta el nuevo corazón. No, mi hermano, el nuevo corazón que Dios nos ha dado es para ser manifestado 24/7. Y eso lo tenemos que tener aquí en mente. Y no queremos muchos de nosotros a nivel, estoy hablando en términos generales, no se enseña el proceso de la transformación.
Se habla de que somos santos, amén, fuimos al Calvario, creímos en Cristo, en su muerte y resurrección. Pero cuántas veces yo he dicho, y está grabado, la salvación no es la meta de Dios para nosotros. Es el medio para Él llevarnos ¿a dónde? A la meta. Después de la salvación viene la santificación. Esto que está lleno de agua ahí es el proceso de santificación, que es el lavado cuando Cristo muere en la cruz. Aquella lanza de un soldado romano pasó uno de sus costados y ¿qué fue lo que salió? Sangre y agua. La sangre es para la redención y perdón de nuestros pecados. Pero ¿para qué sirve el agua? Para limpiar. Primera de Pedro 1:23 dice que nosotros fuimos. Dios nos ha salvado porque creímos en la palabra incorruptible de Dios. Ahí está en Primera de Pedro 1:23, vamos a leerlo para no citar la mano. Hemos sido renacidos de nuevo. Versos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, o sea que volvimos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra que está escrita tiene un poder para limpiarnos. ¿Por qué? Porque si cuando yo estoy leyendo y veo en las epístolas apostólicas que yo debo amar a mi hermano como Cristo nos amó, yo tengo que examinarme rápidamente a ver si yo tengo algo en contra en mi corazón de un hermano o una hermana. Yo estoy en contra del diezmo que ofrece, que recogen en el sistema religioso. Bueno, yo estoy de acuerdo que eso no es, el nuevo pacto no existe para la iglesia. Pero yo tengo que tener cuidado de yo no creer en el diezmo, sino que no creo porque no es bíblico para la iglesia, o es que yo soy tacaño. Porque yo voy a examinarme a mí mismo cuando hay un hermano en necesidad y yo tengo que sacar la cartera. Cuán ligero soy para sacarla, abrirla y dar de lo que Dios me ha dado para ayudar a ese hermano, que era que como comenzó la iglesia. Entonces yo estoy llamado a examinarme cuando yo leo todas esas escrituras. Porque ese amor con que Cristo nos amó, ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, según Romanos 5 y verso 5. Dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y Juan 13:34, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero aquí está el modelo, como yo los he amado. ¿Ve, hermano? Entonces, el que predica el tema de la santidad que tenga mucho cuidado si está poniendo en práctica de él ser un santo, o sea, un apartado. ¿Apartado de qué? No es del ron y la cerveza nada más. No es de la cocaína y marihuana nada más.
es de algo que Dios aborrece, que es la mentira. La mentira. ¿Y cuánta mentira se está enseñando? Por eso es que tenemos que dedicar tiempo a las Escrituras para no ser engañados, hermanos. Saludamos a los hermanos que se conectaron con nosotros. Un abrazo a la distancia. Y nos vemos el domingo, si Dios lo permite, con el favor de Dios, a la misma hora y en el mismo lugar.